Hola, yo soy Marta, monitora del Splay Sambori. El equipo de monitoras de la asociación sabemos que es posible que estéis pasando una cuarentena un poquito regular. Hay muchas horas dentro de casa, muchos deberes, pero una vez llega el sábado también llega el Splay a casa. Así que esta semana os traigo el taller de lecturas virtuales. Para el taller necesitaréis 3 cosas. Un libro que queráis leer o que ya hayáis leído y os haya gustado mucho. Yo he cogido el de Harry Potter y el prisionero de Azkaban porque es uno de mis favoritos de la saga y me apetece mucho volver a leerlo. También necesitaréis un folio de papel en blanco, puede ser reciclado, y por último necesitaréis un montón de rotuladores de colores, o ceras, o lápices, lo que tengáis a mano en casa, vaya. Así que nada, corred a reunir todos estos materiales y nos vemos en un minutito. El primer paso para llevar a cabo nuestro taller es muy sencillo. Hay que coger nuestro libro y leerlo. Una vez hayamos terminado nuestro libro y hayáis llegado al final, no spoilers, es el momento de coger la hoja de papel y los rotuladores. Lo primero que haremos con nuestro folio será poner en la parte de arriba el título de la actividad, es decir, lecturas virtuales. Como veis, yo he escogido el color azul Sambori, pero vosotras podéis escoger el color que queráis. A continuación, cogemos otro color, o el mismo, y escribimos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es tu personaje favorito? Segundo, ¿por qué escogiste este libro? Tercero, ¿te ha gustado el final? Cuarto, ¿te gustaría vivir en el universo de este libro? Y la última es una pregunta libre, que cada una puede elegir la que ella quiera. Yo he escogido, ¿hay los mismos personajes chicos que chicas? ¿Qué tenemos que hacer ahora que tenemos nuestra hoja preparada? Pues el primer paso es responder a las preguntas. Una vez hayamos respondido todas las preguntas, solo nos queda hacer una cosa, y es sacarle una foto a nuestro folio y subirla a las redes sociales etiquetando la cuenta de Splice o pasársela a alguna de nuestras monitoras por los diferentes grupos de WhatsApp. Pero, esta vez, no solo tenemos que compartirla, sino que además tenemos que nominar a alguien para que complete su propia hoja de lecturas virtuales. Así que cuando las paséis o las subáis en las redes sociales, no olvidéis mencionar a un amigo o amiga que tenga que cumplir este reto. Por el día del libro queremos llenar las redes sociales de nuestras lecturas virtuales, así que todo el mundo corriendo a leer, a hacer su hoja y después a compartirla. Por supuesto, para las que sois más artísticas, podéis decorar vuestra hoja tal como queráis antes de enviarla. Yo me voy a poner a ello, pero antes quiero nominar a todos los monitores y monitoras de la Asociación de Splice Valencians. Espero ver vuestras hojas de lectura en todas las redes sociales. Las compartiremos desde las nuestras para que todo el público pueda verlas. Con esto yo ya me despido, pero no olvidéis que tenéis otros 2 vídeos por ver en el día de hoy y nos veremos otra vez la semana que viene. Para los niños y niñas del Splay, recordad que los monitores y monitoras estamos trabajando constantemente para que en el momento que podamos volver a la marcha lo hagamos con más fuerza que nunca. Así que no desesperéis, seguro que esto se acaba mucho antes de lo que todas pensamos. Un beso grandísimo y nos vemos en la próxima.